una institución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya sede se encuentra aquí, en Luxemburgo. Una institución que es multilingüe. Alfredo Calot, secretario general del Tribunal desde octubre del 2010, nos explica en el programa de hoy por qué el multilingüismo es fundamental para el buen funcionamiento de la justicia europea. Gracias, secretario, por estar aquí con nosotros hoy. El Tribunal de Justicia trabaja en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. ¿Qué importancia tiene este multilingüismo integral? ¿Por qué es trascendental y cómo se lleva a la práctica? Para empezar, quizás sea útil aclarar qué significa multilingüismo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En pocas palabras, significa que cualquier persona puede comunicarse con el Tribunal en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la Unión. Esto incluye tanto los procedimientos judiciales como los asuntos administrativos. En esencia, nuestro trabajo es un diálogo, y todo diálogo fluye con mayor facilidad cuando se habla el mismo idioma. Por eso el Tribunal no solo acepta escritos en cualquiera de estas lenguas, sino también dicta sus sentencias y emite sus documentos oficiales en la lengua original del procedimiento. Aún más, la jurisprudencia se publica en principio al mismo tiempo en las 24 lenguas oficiales, y nuestros intérpretes pueden garantizar la interpretación simultánea de las vistas en cualquiera de ellas. De esta forma, este sistema garantiza realmente la igualdad de acceso al Tribunal de Justicia y a su jurisprudencia, con independencia del contexto lingüístico. En otras palabras, la justicia no tiene favoritos en el terreno de las lenguas, actúa con la misma eficacia en todas ellas. ¿Por qué es tan importante, tan trascendental este multilingüismo? ¿Y qué es lo que lo convierte en algo más que una elección de procedimiento? Hay dos razones clave. En primer lugar, se trata de garantizar la aplicación uniforme del derecho de la Unión. El significado de las decisiones del Tribunal debe ser el mismo en todos los Estados miembros. Si se pierde o se altera cualquier elemento en la traducción, por mínimo que sea, puede dar lugar a interpretaciones diferentes, lo que pondría en peligro la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante el derecho de la Unión. Incluso algo tan sencillo como una coma mal colocada puede tener consecuencias sorprendentemente importantes en el derecho de la Unión. La claridad lo es todo. La segunda razón tiene que ver con la democracia y el Estado de Derecho. Todos los ciudadanos deben tener acceso al Tribunal y a su jurisprudencia en su propio idioma, de modo que puedan comprender y ejercer plenamente los derechos que les otorga el derecho de la Unión. ¿Podría detallarnos cómo funciona esto entre bastidores? Claro, cuando se creó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 1952, solo había 4 lenguas oficiales: alemán, francés, italiano y neerlandés. Esto significaba que había solo 12 combinaciones lingüísticas posibles para la traducción. Hoy, tras varias ampliaciones de la Unión, contamos con 24 lenguas oficiales, lo que nos conduce a nada menos que 552 combinaciones lingüísticas. Pero no se trata solo de números. Las múltiples interacciones entre las lenguas oficiales crean algo más que un diálogo lingüístico. Reflejan también un diálogo entre los sistemas jurídicos que representan. Dada la precisión y la exactitud jurídica que requieren las decisiones del Tribunal, y para garantizar que el texto se comprenda correctamente en todos los Estados miembros, nuestras traducciones son realizadas por personal con una doble cualificación: una formación jurídica completa y un conocimiento excelente de al menos 2 idiomas extranjeros. El objetivo es que nada en el texto traducido revele que se trata de una traducción. Este nivel de calidad exige, por supuesto, un dominio impecable de la lengua de destino y del sistema jurídico nacional. Gracias por esta explicación sobre la necesidad del multilingüismo en el Tribunal de Justicia. Con mucho gusto. Nos vemos en una próxima emisión de Open Court.